muchas moradas hay en la casa de mi Padre, moradas que pronto se hallan y dice el Señor. Mas yo te digo a ti, pueblo mío, dice tu Señor, lava tus vestiduras y santifícate, porque sin santidad nadie me verá, dice el Señor. Mas yo vengo hoy, dice tu Señor, lavando tus pies, dice tu Señor, para que tú cambies esa forma de tu caminar, dice tu Señor, porque yo te amo, dice el Señor, y mi venida está muy, muy cerca, dice tu Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor, por hacernos escuchar tu voz. Bendito tú eres, Señor. Oh, Rababasairo Kirumamaste. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro sustentador. Tú eres quien abre la peña para que brote agua. Tú eres el que hace descender maná fresco. Gracias, Señor Jesús. Dile gracias, Señor, esta noche. Gracias, Señor, por tu presencia, por tus maravillas y por la misericordia que hasta ahora nos has dado, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Por qué no le damos esa ofrenda de palmas al Señor esta noche? Gloria a Dios, gloria a Dios. Una noche preciosa, hermano. Antes de que usted tome su lugar, ¿por qué no se acerca a uno o dos hermanitos que están ahí? Dele la bienvenida, ¿verdad, Sarita? Qué bueno verte, qué bueno tenerte con nosotros. Amén, qué bueno que estás aquí. Y todos los demás, mi hermano, gracias. Mire, hoy nos están viendo déjeme ponerme mis anteojos. Nos miran en Santa Rosa, en Concord, Brentwood, en Corona, California también, en Sacramento, en Rocklin, California, cerca de Sacramento, me decía el hermano, Oakland, San Rafael, Washington y Livermore también. Gloria a Dios, bendecimos a los hermanos que nos ven a través del internet, a través de las pantallas. Amén. Es un gusto y un privilegio que usted, hermano, se tome el tiempo para vernos a través del internet. Amén. Así que yo voy a dejar el tiempo. No sé si aquí me toca administrar los diezmos y las ofrendas. No veo a nadie. Amén. ¿Por qué no abre usted su Biblia y vamos a bendecir los diezmos? Vamos a bendecir las ofrendas, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha puesto en nuestros corazones. Usted sabe, hermano, que todos de alguna manera venimos preparados, hermano, para servirle al Señor, ¿verdad? Y su palabra, hermano, es bien interesante. Fíjese que hay palabras, hermano, que aparecen muchas veces. La palabra diezmo puede aparecer 18, 20 y tantas veces, ¿verdad? Pero es algo, hermano, en lo cual nosotros debemos participar, trayendo lo que le corresponde al Señor. Fíjese que en el libro de Hebreos habla de la palabra diezmos, habla Hebreos capítulo 7, versículo 2, habla: a quien Abraham mismo dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto quiere decir Rey de Paz. También, hermanos, vemos cómo en Malaquías dice su palabra que traigamos los diezmos al alfolí para que haya alimento en la casa de Dios. Ahora, fíjese que también hay una manera de traer los diezmos, y esa manera es a la manera de un religioso.
dice la palabra de Dios que habían dos hombres, un publicano y había un fariseo. Y uno dice que llegaba, hermano, y decía: gracias, Señor, porque yo no soy como este. Y escuchen lo que dice en el libro de Lucas. Lucas capítulo número 18 dice: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Pero la actitud con la que él llevaba el diezmo, hermano, borraba la obediencia que él tenía en llevar el diezmo, porque él se quería justificar por lo que hacía y no se justificaba por lo que Cristo había hecho en su vida o Dios estaba haciendo en su vida. No había una necesidad de un arrepentimiento. Pueden pasar, mis hermanos. ¿Ya pasaron con los sobres? Qué bueno, pase aquí, vamos a orar. Entonces, hermano, hay acciones y actitudes en las cuales, hermano, denotan lo que hay en nuestro corazón. Y hay algunos que diezman, como este publicano, que diezmaba para ser visto y ser justificado por sus acciones. Y delante de Dios dice que muchas de nuestras acciones y nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Entonces hay que traer el diezmo con alegría, con gozo, pero sobre todo con obediencia y gratitud en nuestro corazón. Pueden ser 5, 10 mil, 20 mil dólares, pero lo que Dios quiere ver es realmente lo que hay en nuestro corazón, lo que nos motiva a traer ese diezmo al alfolí. Amén. Así que yo le voy a invitar que usted pase esta noche, ¿verdad?, a depositar sus diezmos y sus ofrendas, y luego vamos a orar por ellos. Amén. Puede ponerse usted de pie y de ahí vamos a orar por los diezmos todos juntos. Así que pase usted a depositarlos, y ya cuando estén sus diezmos ahí, yo voy a bendecirlos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Si usted se pone de pie, mi hermano, si usted puede, déjeme bendecir lo que usted ha traído. Padre, bendecimos esta noche, Señor, los diezmos, las ofrendas, Señor, que tu pueblo obedientemente ha traído, Señor, con un corazón sincero, con un corazón agradecido, Señor. Por lo tanto te pido, papito, que tú bendigas, Señor, y que ellos sufran las consecuencias de su obediencia al traer los diezmos y sus ofrendas al alfolí, que sean multiplicadas, Señor, que tú reprendas al devorador, Señor, en el nombre de Jesús, y que haya alimento en esta casa y que haya abundancia en las mesas de cada uno de mis hermanos, que no escasee la harina ni el aceite, y que haya siempre alimento fresco en nuestros hogares. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos, bendecimos tu palabra esta noche y que hable a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede usted darle una ofrenda de palmas al Señor? Vaya, qué bueno, hermano, que usted hizo el tiempo para venir esta noche. Pueden descender, mis amados hermanos. Gloria a Dios, hermano, por aquellos que han hecho ese doble esfuerzo, ¿verdad? Dice su palabra que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está Él. Dice amén. Bueno, como yo le he dicho, toda vez haya 1 o 2 que me escuchen, aquí estoy yo, ¿verdad? Y vamos a continuar entonces con el tema que empezamos en la mañana. Y si usted trajo su Biblia, ¿por qué no la abre y hablamos de algo? En Deuteronomio capítulo número 8 dice la palabra de Dios: porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas. También dice
una tierra de trigo y cebada, una tierra de viñas, una tierra de higueras, una tierra de granados, una tierra de aceite de oliva, una tierra de miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Dice la otra, el versículo 10, cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Amén. Que el Señor añada esta bendición a su palabra. Entonces estuvimos viendo, hermano, la necesidad y cómo el Señor mete a un pueblo, hermano, al desierto, y escuchábamos la profecía que decía que es de donde el desierto va a subir la novia del Cordero, porque ahí es donde el Señor nos va a hablar. Entonces la presencia de Dios en este proceso nos ayuda a reconocer la tierra de Canaán, es decir, nuestra alma, para seguir transformándonos. En el proceso del desierto, en el proceso en el que vamos para ser y ser llenos de abundancia, debemos de reconocer en nuestra alma y qué es lo que hay. Dice Deuteronomio capítulo número 13, habla y dice: no se pegará algo a tu mano del anatema, porque Jehová se aparte de la ira de su furor. Ahora, y te dé mercedes y haya misericordia de ti, y te multiplique como juró a tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, va a hacer lo que es recto en los ojos de Jehová tu Dios. Para hacer lo que es recto en los ojos de Jehová tu Dios. Entonces nos está hablando, hermano, de algo interesante, fíjese. Y cuando habla aquí, y es precisamente de lo que estábamos hablando, hay algunas situaciones en el alma en el cual nosotros debemos de reconocer la situación que podamos estar viviendo. Fíjese lo que habla en este pasaje, y cuando habla dice: no se pegará algo a tu mano del anatema. El anatema todos podemos decir que es como pecado, pero realmente el anatema era algo apartado para Dios. Cuando el pueblo de Israel comienza a entrar a conquistar la tierra prometida, la primera ciudad que conquistan es Jericó. Y dice el Señor, todo lo del anatema, quiere decir que todo lo que era apartado para Dios no se podía tocar. Entonces el anatema significa que lo que el Señor les había pedido en Jericó, dice, para Jericó dice, todo lo que tenga valor, todo el oro, toda la plata, todo lo que tenga valor, ustedes lo van a traer al tesoro del templo para ser construido. Entonces cuando el Señor le dice, no se te pegará algo, quiere decir de lo que estaba apartado para Dios, no se les podía pegar a ellos en sus manos. En pocas palabras, no se lo podían echar a la bolsa, pues, porque era apartado para Dios. Entonces hay cosas, hermano, en nuestra vida que no las podemos tocar porque son apartadas para Dios, son un anatema para Él, porque son apartadas para Él. Entonces, de ahí, mire, cuando alguien toma, escúcheme, algo que no le pertenece a Dios, dice la palabra de Dios que entonces hay ira y hay furor de parte de Dios. Pero hay algo interesante: los mercedes, o sea, la gracia y la misericordia de Dios se puede apartar, porque cuando nosotros tocamos algo que le pertenece a Dios, Dios, hermano, en cierta manera como que se enoja, porque es algo que está apartado para Él. Y entonces la misericordia y la gracia de Dios, hermano, no cae sobre nuestras vidas. Pero si tú y yo obedecemos a la voz de Dios, yo creo, hermano, que la gracia, la misericordia y la abundancia de Dios va a ser derramada en nuestras vidas. Fíjese que cuando tú y yo apartamos, hermano, lo que es de Él, y me refiero a diezmo, me refiero a ofrendas, me refiero a tiempo, me refiero a servicio, me refiero, hermano, a compromisos que uno, responsabilidades que tenemos en el servicio a Dios, hermano, es algo que está apartado y es específico para Él, y que no lo deberíamos de tocar para nada. El tiempo que le damos a Él debería de ser, hermano, exclusivo para Él, para que haya esa bendición y fluya sobre nosotros la vida.
Entonces, como estábamos viendo que lo primero que iban a ver, iban a ser arroyos, iban a ser manantiales, fuentes de agua. Entonces veamos la palabra arroyo, significa Nakhala. Ahora, ¿qué significa? Y que al llegar el invierno se convierten, dice, en torrentes de agua o en torrentes de invierno. Es decir, la bendición se potencializa. La bendición, usted sabe que cuando hay invierno y hay algo, hermano, y se derrite, como que lo que está congelado se potencializa porque se vuelve en un arroyo de agua fresca. Es lo que nosotros estamos anhelando, que siga nevando allá en las montañas para que siga habiendo más agua. Entonces, así es la bendición. Bienaventurado el hombre, pero el hombre Ish, labrador, el que ara y cultiva, está labrando y cultivando su propia alma. Quiere decir que en nosotros, hermano, debe haber ese cultivo de agua. Las aguas en este pasaje, o aguas también, la palabra maín, es eufemismo o un similar a la palabra semen. Y esta palabra nos enseña que quiere decir que nuestra descendencia también será bendecida, será prosperada y genéticamente será saludable nuestras generaciones de lo que nosotros hagamos. Entonces tendremos raíces firmes, tendremos raíces sin temor y siempre dando frutos. Entonces mire, hermano, cuando nosotros decidimos apartar nuestras vidas y apartar lo que es del Señor, va a haber no solo, escuchen, bendición para nuestras vidas, sino que estamos asegurando bendición para nuestra simiente. Cada vez que usted trae lo que es de Dios a la iglesia, usted está asegurando no solo bendición para su presente, sino está acumulando bendición para su futuro. Y su futuro, ¿quién es? Nuestros hijos. Nuestra simiente está, hermano, también siendo bendecida por lo que nosotros hagamos, por los actos de obediencia, por los actos de limpieza que nosotros hagamos. En este tiempo, nuestros hijos están alcanzando también la bendición. Fíjese que en el pasaje de Hebreos que yo le leí, dice que Abraham le dio los diezmos al rey de Salem, ¿verdad? A Melquisedec. Y que los diezmos y esa bendición alcanzó ¿a quién? A alguien que se llamaba Leví. Leví era, digamos, de la línea sacerdotal. Y Leví ni siquiera había nacido. Es más, Isaac ni siquiera había nacido. Es más, Jacob ni siquiera había nacido. Pero hermano, hubo una línea genética en el cual Abraham obedeció. Y mire, hasta la cuarta, tercera generación sigue habiendo bendición. Y hoy en día todavía ese acto de obediencia, todavía usted y yo alcanzamos bendición todavía. Dice la palabra que en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Quiere decir que usted también y yo alcanzamos la bendición por un acto de obediencia. Cuando usted y yo, hermano, entonces entendemos que lo que nosotros sembramos en el alma y es regado por los arroyos del que le estoy hablando, Nakhala, entonces quiere decir que nuestra raíz, hermano, y está tipificado en este pasaje. Por ejemplo, tendremos raíces firmes sin temor y siempre dando frutos, como el de Jeremías 17:8, porque dice, porque él será como un árbol plantado junto a las aguas Nakhala, que junto a la corriente echará sus raíces. Escuche, y no verá cuando viene el calor, o sea, no va a sentir cuando venga la prueba, y su hoja siempre estará verde. Y escuche, en el año de la prohibición no se fatigará ni dejará de hacer fruto. Quiere decir que aquel hermano que investiga en su alma qué es lo que pueda estar habiendo, pero es puesto, hermano, y es sacado en el desierto, hermano, y va a ser introducido a la tierra de las corrientes de agua. Quiere decir que las corrientes de agua siempre nos van a mantener firmes. El agua, la palabra, va a hacer que echemos raíces profundas. Y que aunque, escúcheme, haya calor o haya prueba, significa, haya luchas, hermano, siempre dice, ni siquiera lo va a sentir. Ni siquiera va a sentir cuando venga el calor. Usted mira hoy, hermano, y mira los árboles, muchos árboles sin hojas, por la época que están viviendo, por el invierno. Pero aquí dice, y su hoja será siempre verde, y siempre habrá fruto.
Quiere decir que sobre aquellos que busquemos, hermano, estar en las corrientes de las aguas, siempre vamos a reverdecer, siempre va a haber fruto, siempre va a haber, hermano, algo que Dios tiene para nosotros. Pero sobre todo que nuestra raíz, hermano, va a estar bien detenida. Nosotros como hijos de Dios vamos a estar bien cimentados en la palabra. Vea este otro pasaje, Isaías 32:2. Y será aquel varón, aquel que se mete en las corrientes de las aguas, aquel que investiga en su alma, será como un escondedero contra el viento. Quiere decir de que el viento va a estar soplando, pero ese varón va a estar fuerte, como acogida contra el turbión, como riberas de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Entonces aquel varón, aquella mujer que investiga, se vuelve como un escondedero, se vuelve como riberas de agua y se vuelve como sombra en el tiempo de la dificultad. Por eso yo le he dicho que aunque el mundo esté en caos, aunque el mundo esté en problemas, pero aquel que busca en su alma, aquel que busca al Señor de todo corazón, aunque el mundo esté en caos, nosotros siempre tendremos cómo reverdecer. Siempre tendremos sombra. Siempre habrá agua, hermano, en la peña. Siempre va a haber, hermano, algo en lo cual el Señor no te va a abandonar. No te va a abandonar. Y aunque tú mires, hermano, que otros prosperen, que otros anden bien, pero tú no vas a tener por qué envidiarle, porque el Señor te va a sostener. Veamos este otro entonces. Mire pues, definidos en el agua, en la palabra. La mañana vimos que el agua es palabra. Entonces la palabra vimos que define. Mire esto que dice pues, Jueces 7:7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 varones que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y entonces le dijo: y váyase todo el pueblo, cada uno a su lugar. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí en este pasaje? ¿Usted se acuerda? Venían los madianitas y venían a robar el grano, venían a robar, hermano, la cebada, venían a robar el trigo. Por eso Gedeón dice que estaba escondiendo y escondía el grano, escondía el trigo para que no se lo robaran los madianitas. Entonces viene el Señor y llama a Gedeón y le dice que de Gedeón va a ser un libertador para su pueblo. Pero viene Gedeón y dice: yo, Señor, si yo soy el más pequeño de la tribu, yo no puedo, Señor, yo no sé, mira, yo soy casi nadie. Pero dice el Señor: yo te voy a llevar, yo te voy a hacer un libertador. Entonces viene, y hermano, y reúne a mucha cantidad de gente, y dice el Señor: no, es demasiada gente. Y dice: y todos aquellos que tengan miedo retrocedan. Y se retroceden ese día como 22,000 personas. Luego quedan otro montón y les dice: bueno, los vas a llevar al arroyo, y aquellos que agarren el agua con la mano, a eso los desechas, pero a los que se agachen a lamer el agua, con esos te vas a quedar. Y mire, y todo el resto, pero hubieron 300 que lamieron el agua, o sea, se agacharon como perros. ¿Sabe por qué? Porque los que soltaron sus armas para agarrar el agua con las manos, quiere decir que no estaban atentos, quiere decir que tenían una lanza o una espada en su mano, pero la pusieron para agarrar agua. Pero hay otros que no soltaron ni la lanza, ni la espada, ni lo que tenían, sino estaban así, atentos a qué era lo que estaba pasando a su alrededor. A esos son los que el Señor va a bendecir. Entonces la palabra, hermano, nos define muchas veces. O te agarras bien de la palabra y estás atento a lo que está pasando a tu alrededor, o te definen y te pueden mandar de regreso a casa. Pero el Señor, mira, hermano, con 300 hizo ir a una multitud de madianitas. Y el Señor quiere, hermano, que tú seas como un Gedeón, valiente, que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, tú estés siempre, hermano,
fortalecido. Pero la palabra o las fuentes del agua que vimos en Deuteronomio, donde vamos a entrar, uno de los conceptos es que la palabra te bendice, pero también te define. La palabra el agua o la palabra también te sustenta, te refresca. La palabra, hermano, te hace crecer, te hace echar raíces, te hace estar verde, te hace estar confiado, pero también te define. Entonces nosotros, una de las áreas que tenemos que ver en nuestra alma, nuestro Canaán, que estamos conquistando, la tierra de abundancia, es, hermano, ser definidos por la palabra. Buscar ser definidos por la palabra. ¿Alguna vez a ti te ha definido la palabra? Porque mira, hermano, la palabra es de dos filos. Quiere decir que la palabra va y viene. O sea, la palabra, hermano, puede penetrar de tal manera que llega hasta las coyunturas de los huesos donde se aloja el espíritu. Quiere decir que la palabra llega hasta donde está el espíritu. La palabra llega hasta donde están las intenciones del corazón. La palabra llega hasta donde están los pensamientos del corazón. Hasta ahí llega la palabra, y entonces la palabra nos define. La palabra, hermano, es algo extraordinario, algo exquisito que nos salva, pero también nos define. Yo espero que vaya aquí conmigo. Fuentes. Las fuentes son otras que vienen de la palabra mayaná, que significan satisfacciones. Entonces, estas fuentes del alma es servir a Dios, es una de las mayores satisfacciones que el cristiano puede tener. Entonces, cuando dice que te va a entrar a tierra donde hay agua y donde hay fuentes, quiere decir que también te va a entrar en tu alma. Una de las bendiciones que tenemos son las satisfacciones. Pero no hay mayor satisfacción de un hijo de Dios que servirle a Dios. Fíjense que todos los que servimos a Dios en esta casa o fuera de esta casa, hermano, tenemos una gran satisfacción o tenemos un gran privilegio que no todos pueden tener ese privilegio. No todos pueden servir a Dios. No todos pueden, hermano, estar al frente en un privilegio. Porque el Señor es el que lo llama a un ministerio primario. El Señor usa a un ministro para llamarlo a uno un privilegio, hermano. Pero todos debemos de tener la satisfacción de que le estamos sirviendo a Dios. No hay mayor satisfacción, y eso significa fuentes, que significa satisfacciones. Entonces la vida del creyente, hermano, puede tener algunas satisfacciones, pero la mayor de todas es servirle a Dios. De ahí dice manantiales. Es una palabra que se llama motza y significa avance o salida del sol. Esto nos enseña que no debemos de quedarnos estáticos en nuestra vida, sino, hermano, tenemos que salir adelante. Cuando entramos a la vida del creyente y vamos siendo transformados, vamos siendo, hermano, cambiados en ese proceso, no podemos quedarnos de la manera que hemos llegado. Tenemos que ir avanzando, tenemos que ir caminando. Amén. En el desierto, escúcheme, el desierto no es para quedarse parado y que el sol lo mate a uno y lo queme. El desierto es para avanzar. Hay que atravesarlo. Hay que atravesar el desierto. No nos podemos quedar parados. Entonces, la vida del creyente no es de quedarse parado. Hay creyentes, hijos de Dios, que cuando entran a la prueba no saben qué hacer. Se quedan estáticos, se quedan fríos. ¿Usted no le ha pasado, hermano, que a veces se le aparece algo en el camino y usted se queda? Especialmente si ladra y es grandote y dice, no se muevan, no se muevan, y se queda uno estático. Pero a veces, hermano, hay cosas en las que el creyente no se puede quedar estático por el miedo, por la prueba, porque, hermano, se perdió el trabajo, porque se enfermó, porque no hay para eso, porque no hay para lo otro. Hay que caminar, hay que seguir adelante, no te puedes quedar estático. Los dones en la vida espiritual también. Ya llegaste a un don, gloria a Dios, hay que procurar otro más. ¿Ya avanzaste en algo? Sí, ok, procura algo más. ¿Ya llegaste a esto? Sí, ok, procura algo más. Esa es la vida del creyente.
no nos podemos quedar. Entonces, ahora los manantiales, hermano, son algo que debe uno extenderse. Por eso, mire, dice en Primera de Reyes, el mar descansaba sobre 12 bueyes, sobre 12 obreros. El buey es significado de trabajo, de arar, y también significa ministros. Pero lo interesante es que 3 al norte, 3 al occidente, 3 al sur, 3 al oriente, sobre ellos descansaba, el mar descansaba, y todas sus ancas estaban hacia adentro. Está hablando, hermano, de un trabajo en equipo, pero se habla de un trabajo, hermano, en avanzar, en no quedarse estático. Por eso cuando el Señor nos llama a la abundancia, nos llama, hermano, a aquello de que debemos extendernos hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Quiere decir que la vida en abundancia no puede ser una vida, hermano, que nos va a quedar, nos va a llegar así, si tú y yo no hacemos también el esfuerzo de extendernos, de crecer, de movernos hacia tal lado. Pero no te estoy hablando de que te muevas de aquí, sino estoy hablando espiritualmente, de que busquemos, hermano, las bendiciones que vienen del norte, las bendiciones que vienen del sur, que vienen del este, que vienen del oeste. Esas bendiciones son las que uno debe buscar. Lo que viene, hermano, porque no nos podemos quedar estáticos, no nos podemos quedar parados en la abundancia que Dios tiene para nuestra vida. Porque si no, mire, hermano, déjeme decirle esto: hay animales que solo están, mire, come y come, y los dejan estáticos, los dejan parados. ¿Para qué los dejan parados? Que no se muevan, para que coman y se engorden. Y al final, ¿qué es lo que pasa con ellos? Los hacen chicharrón. Entonces, hermano, creyente que se detiene con la abundancia, con las bendiciones, lo van a querer hacer chicharrón. El cristiano, el creyente debe comer, pero debe avanzar, debe ir, debe caminar, debe salir, debe dar lo que le están dando, debe darlo, debe sacar, porque dando es como se recibe, dando es como se recibe. Entonces nosotros como creyentes necesitamos avanzar, no nos podemos quedar en lo mismo, no podemos seguir en lo mismo. Si el año pasado llegamos a un nivel de conocimiento, a un nivel de unción, este año tiene que ser mayor. Si usted el año pasado llegó a conocer a Dios de una manera extraordinaria, en un año de misericordia, este año lo va a conocer a Él en un año de abundancia. Y si el año pasado le llegó a conocer de una manera extraordinaria, este año va a abundar más en cosas maravillosas. Pero no nos podemos quedar parados. No nos podemos quedar, hermano, en lo mismo año tras año. Tenemos que salir de estas 4 paredes. Si este año que acaba de terminar, hermano, salimos a compartir comida y un tratado y a predicar la palabra, este año también lo tenemos que hacer, y más veces. Este año, hermano, debe ser un año de abundar en evangelismo, de abundar en obras, de abundar en muchas cosas, de abundar en discipulado, de abundar en palabra. No solo, hermano, esperemos la abundancia para nuestras vidas, demos la abundancia que Dios nos va a ir dando. Esa abundancia, hermano, tiene que ser algo bello poderla compartir. Déjeme pasar porque es prácticamente el mismo. Jesús es una fuente en nuestro interior. Jesús es un manantial, Jesús es una fuente, y eso es lo que usted y yo, hermano, hacemos cuando nos sentamos a la mesa. ¿Cómo Jesús es una fuente? Mire, dice la palabra de Dios, Juan 4:14: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces, si las aguas nos mantienen echando raíz, si las aguas nos mantienen con hojas verdes, si las aguas nos mantienen dando fruto en todo tiempo, si somos agua en tierra seca, si somos sombra en el verano, hermano, y la gente busca refugio, o tú y yo buscamos refugio, ¿qué sucede cuando Jesús se potencializa en nosotros de una manera abundante y dice, sino que yo les daré y se convertirá el agua? La palabra que yo les estoy dando, decía Jesús, el agua tipifica la palabra que yo les estoy dando y llega dentro de ustedes, esa palabra se convierte en una fuente, pero no en una fuente cualquiera, sino se convierte en agua que brota y que hay una vida eterna.
Esa vida eterna se puede traducir como una vida en abundancia, porque lo eterno, hermano, es abundante. Lo eterno, hermano, es algo maravilloso que usted y yo tal vez no conocemos, pero es lo que llama el Señor una vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, una vida eterna, algo extraordinario. Entonces, la palabra tipificada en el agua significa abundancia, significa, hermano, fuente de vida dentro de nosotros. Aquel que no bebe agua, que sea la palabra de Dios, puede secarse, puede detenerse en su avanzar. El agua que nos debe sustentar es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te sustenta. La palabra de Dios te da vida. Hermano, una palabra que Dios te da te puede levantar. Dios dio palabra, hermano. Dios le dijo, mire, ¿a cuántos el Señor les dijo? Levántate. Una palabra que Él dijo le cambió la vida a una persona. Toma tu lecho y anda. Tus pecados te son perdonados. Ve como has dicho. Hija, sé salva, tu fe te ha salvado. O sea, una palabra que Dios dio se convirtió en una fuente de vida para alguien. Entonces, una palabra que Dios te dé se puede convertir en una fuente de vida para ti. En un cambio, hermano, yo no sé qué puedas estar atravesando, qué podamos atravesar este año, pero una palabra que Dios nos dé nos puede transformar la vida. Nos puede cambiar la vida, puede cambiar un matrimonio, puede cambiar una familia, puede sanar, puede, hermano, transformar. Una palabra que Dios nos dé puede cambiar muchas cosas, pero se tiene que hacer una palabra abundante dentro de nosotros. Por eso es que, mire, hay personas, hermano, que no cambian porque no reciben una palabra. La palabra, hermano, que se recibe y se hace un rema en tu vida, te puede cambiar. Una palabra, hermano, una palabra en la Biblia que tú leas y se te hace vida dentro de ti, puede ser una fuente de bendición para ti. Puede ser, hermano, algo que tal vez tú puedes estar desanimado, pero el Señor te puede hablar en un versículo, en una palabra, en algo, hermano, tan pequeño, y eso te va a levantar. Va a ser una inyección de ánimo a tu vida, hermano, que te vas a levantar poderosamente. Hay palabras en la Biblia, hermano, en la palabra de Dios, que se vuelven remas en nuestras vidas. Hay una palabra tan sencilla, una palabra que escuchas en la radio, un canto que venga con unción, hasta incluso una palabra de bienvenida que te dé un servidor, un ujier, hasta una palabra, hermano, que te den en un discipulado. Eso te puede levantar. Eso te puede, hermano, inyectar ánimo. ¿No le ha pasado a usted que a veces llega usted a un discipulado, a algún lado, hermano, llega así cabizmundo y meditabajo, dirían allá? Cabizbajo y meditabundo, yo se lo dije al revés. Pero llega, hermano, a veces la gente, cuando usted le dice, ánimo, hermano, no se preocupe, va a salir del problema, usted dice, sí, tal vez, hermano, ha habido esa opresión o esa en su corazón, pero alguien le dice y le da un abrazo y le dice, hermano, ánimo, no se preocupe. Y usted dice, sí, verdad, tiene razón, y usted recobra vida. Y se le pasa, hermano, la tristeza, se le pasa el desánimo, y cuando siente usted está, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Porque ese es el agua, esa es la fuente de vida. Cuando, hermano, usted y yo estemos desanimados, aunque no querramos, agarre su Biblia y lea. Lea un poquito, lea un pedacito. Y eso, hermano, le va a ser fuente de vida. Le va a dar ánimo. Va a ser como su Coca-Cola cuando está desanimado, ¿verdad? Se echa su Coca-Cola y al rato ya anda. Así es la palabra de Dios. Mejor, hermano, todavía, trae más ánimo, trae vida interna. Entonces, mire esto otro, pues. Esas corrientes de aguas, o sea, la palabra, debemos conservarlas, debemos guardarlas. Dice Joel 3:18: y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce, las colinas manarán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas.
brotará un manantial de la casa del Señor y regará el valle de Sittim. ¿De dónde va a brotar el agua como manantial? De la casa de Dios. De la casa de Dios, hermano, de adentro de ti van a brotar esas aguas. Pero necesitamos, hermano, perdóneme que insista, necesitamos meternos con la palabra de Dios. No podemos, hermano, dejar nuestra Biblia a un lado. No podemos dejar nuestra Biblia a un lado. Hoy hay Biblias de todos tamaños, de todos sabores y de todos colores. Hoy hay Biblias para teléfono, para iPad, para computadora, hasta de papel si usted quiere. No se puede quedar esa Biblia a un lado. Aquellos que queremos irnos en el arrebatamiento, no podemos ignorar las Escrituras. Los que queremos buscar al Señor, los que queremos consagrarnos, no podemos olvidar la Biblia. No la podemos dejar a un lado. Tenemos, hermano, que memorizar, tenemos, hermano, que meternos la palabra de Dios, hermano, en nuestro corazón, en nuestra mente. Dice, medita de día y de noche. Medita de día y de noche, porque eso, hermano, nos va a salvar. Mire, hay una frase que dice, la doctrina no salva. Es cierto, la doctrina no salva, pero la doctrina te puede condenar. Entonces necesitamos, hermano, conocer, necesitamos saber, necesitamos, hermano, devorarnos la palabra. Dice la palabra, hermano, que hubo un par de profetas de que le dieron a comer el rollo, y dice que el rollo en sus labios, hermano, le fue dulce, pero cuando llegó a su estómago, cuando llegó aquí, le fue amargo. ¿Por qué? Porque, hermano, la palabra penetra, la palabra limpia, la palabra, hermano, trae cosas, hermano, que el ojo tal vez no puede ver, pero la palabra sí puede escudriñar. La palabra de Dios nos puede escudriñar. Solo déjeme darles, con esto voy a terminar. Yo sé que es tarde y yo sé que tenemos actividades mañana todos. El trigo, que es la palabra jitá, que significa grano, significa avena. Isaac bendijo a Jacob, su hijo, profetizándole en abundancia de trigo. Y esa abundancia te va a llegar a ti y me llega a mí. Dice Génesis 27, Dios te dé pues del rocío del cielo y de la grosura de la tierra. Escuchen, y abundancia de grano y de mosto. Quiere decir ahí que como hijos de nuestro Isaac, o el hijo de la promesa que es Cristo, somos partícipes también de esa promesa. Entonces, cuando entramos a la vida abundante, sabemos que vamos a tener siempre grano, siempre va a haber, hermano, en nosotros provisión, nunca va a escasear. Solo le doy y termino. Ezequiel 36, 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Usted tiene su Dios, ¿verdad? Jehová de los ejércitos, Jesucristo el Hijo de Dios. Entonces dice versículo 29, libraré de todas vuestras inmundicias, llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no traeré hambre sobre vosotros. Versículo 30, y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo, para que no recibáis más el oprobio del hambre entre las naciones, dice el Señor. Entonces vemos, hermano, que en este año de abundancia, o en la abundancia, hay multiplicación de grano. Pero escuche, hermano, hay multiplicación de grano para los que son del pueblo de Dios, para los que son hijos de Dios, para los que tienen a Cristo en su corazón. Hay abundancia de grano, hay abundancia de multiplicaciones, y no porque lo haya dicho el apóstol, sino porque el Señor lo dice en su palabra. Porque el Señor, hermano, la palabra de Dios es poderosa, y si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo.
Si la palabra de Dios dice que me van a multiplicar y que va a haber bendición de grano sobre mi vida, yo lo creo. Yo creo que, hermano, aunque haya escasez, aunque haya, en mi vida va a haber abundancia. En mi vida va a haber grano, en mi vida va a haber esto, aunque la gente diga, mira, déjate tus locuras de tus cosas, hombre. Aunque la gente te diga eso, tú confía en Dios. Tú sigue confiando en Dios. Aunque la gente te diga, no pierdas el tiempo, ¿para qué vas a la iglesia? Solo te están engañando, te están lavando el cerebro. Qué bueno, yo quisiera lavarles el cerebro a muchos más también, hermano, pero eso, hermano, no es pérdida de tiempo. Ir a la iglesia no es perder el tiempo. Venir a la iglesia, hermano, es una inversión para nuestras vidas. Es, hermano, buscar, hermano, la santidad, es buscar la consagración. Yo le decía, hermano, que en el Pentecostés llegaron solo 120 los que perseveraron. De todos los que habían escuchado a Dios, de todos los que habían visto milagros, de todos los que habían creído, 120 se quedaron en un aposento. Eso nos da a entender, hermano, que hay mucha gente que puede creer, que puede ver milagros, pero van a ser pocos los que perseveren hasta el fin. Y esos 120 o esos pocos que perseveren, hermano, son los que van a arrebatar y van a ver las bendiciones de Dios. No digo que los otros no, pero, hermano, sobre aquellos que han perseverado, aquellos que han buscado, hermano, aquellos que han pagado el precio, son los que vamos a ver la bendición de Dios. Entonces, hermano, yo quiero invitarlo a que usted y yo meditemos esta noche un momento. Porque si Él es nuestro Dios, si Jesucristo es nuestro Dios y lo ponemos en nuestra vida, Jesucristo salta para vida eterna. Esa palabra dentro de nosotros. Entonces, como hablábamos hoy, el pan nos va a ir llevando a morir a la carne y la sangre va a traer vida a nuestro espíritu. Entonces, ¿por qué no se pone de pie? Y meditamos un momento, y si sube el hermano del piano y me ayuda para que podamos entender algo. Por lo tanto, o por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles, enfermos entre vosotros, y hasta muchos duermen. Pero esta noche, hermano, yo te quiero pedir en el nombre del Señor que le pidamos al Señor y decirle: Señor, yo quiero que tú seas como esa agua, como esa fuente de vida dentro de mí, como esa fuente que brota en mi interior, como esa fuente que hace que dentro de mí fluyan ríos de agua viva, ríos de bendición, ríos de abundancia. Mientras usted y yo meditamos, mis hermanos se van preparando para repartir el pan y el vino. Que nadie deje de participar. Si hay algo que usted tiene que pedir perdón, pídale perdón al Señor. Si hay algo que tenemos que arreglar, arreglémoslo. El Señor nos permite arreglar nuestras vidas delante de Él. Pero yo quiero invitarlo a que no deje de participar de la cena, a que siga adelante, a que usted, hermano, participe de la cena, de que usted se siente a la mesa con Él. Gracias, hermano.
Y que ahí, mientras usted ya recibió su pan y su vino, cierre sus ojos y medite un momento. Medite un momento, porque hoy vamos a hacer ese acto especial. Vamos a pedirle al Señor que haga algo en nuestras vidas. Señor, haz algo en mi vida. Haz algo en mi ser, Señor, ahora. Ahí con sus ojos cerrados. Oh, bendito Dios. Oh, sí, Señor, ahí con sus ojos cerrados, medite solo un momento. Oh, sí, Señor. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo número 12, dice, versículo, vamos a leer. Déjeme leerlo esto. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando eras paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Él es el mismo Dios, el que hace todas las cosas. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu Santo para el bien común de todos. Pues a uno les da la palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, a otro palabra de fe, a otro dones de sanidad, a otro, escuche, el poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento, a otro